Bien, vamos a hacer una retroalimentación del día de ayer. Con las disculpas del caso, el video no se ha podido subir porque ha habido algunas fallas, pero ya está subido la clase de ayer, la clase 4, más el material que hemos visto ayer con el ejercicio resuelto. Entonces ustedes pueden ya ver también el video de ayer. Entonces vamos a empezar a hacer un pequeño repaso del día de ayer para que nos sirva de introducción en el ejercicio que vamos a hacer hoy día, o el tipo de facturas que vamos a ver hoy día, ya que son también comunes, pero a veces lo tomamos como especiales. Entonces estamos viendo básicamente el ciclo contable, y dentro de ello hemos hecho énfasis en el registro del libro diario, ¿no es cierto? Más aún orientado a aquello que es la aplicación de software contable, en el cual el registro del libro diario es la base de toda la contabilidad. Siempre recalcando que hay una información económico-financiera y una información tributaria, entendiendo siempre que los estados financieros son estados financieros tributarios, por lo menos aquellos que van a ser presentados a los entes de control, que es el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Y dentro de ello, entendiendo que la información financiera puede ser que no tenga ciertas particularidades del registro tributario, ¿no? Por ejemplo, que la empresa haya gastado un cierto dinero en una cuenta o en una actividad o en un ítem que no está alcanzado por el crédito fiscal, o por lo menos por el impuesto IVA, ¿no? Eso no quiere decir de que no se presente ese importe en la información financiera, solamente que hay que tener cuidado de la parte tributaria. No todo tiene factura, no todo tiene o está alcanzado por el IVA. Enseguida vamos a ver esto que decimos que no todo tiene factura, pero hay que saber contabilizar con el concepto de la implicancia tributaria. Ahí surge, por ejemplo, las retenciones, o en algún caso el comprar los regímenes especiales, que en un momento más les voy a explicar. Ahora, la segunda parte que les he hablado es que básicamente no todo tiene crédito fiscal, o por lo menos no se registra con crédito fiscal, ¿no? En el caso personal, por ejemplo, de cada uno de ustedes, si bien todo lo que gastamos en el hogar es financiero, es decir, estamos erogando dinero ya sea para estudiar, para comer, para transportarte, etcétera. Mucho va a depender, en el caso de las empresas, cuál es el rubro, cuál es el objeto de la empresa, cuál es la actividad de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros somos una empresa comercial y tenemos una factura de un supermercado en el cual se está comprando, por ejemplo, huesos de res, ¿no? En ese caso entonces tiene factura la compra, porque estamos comprando de un supermercado, pero al registrar contablemente nosotros tenemos que saber determinar si esa compra de hueso de res es o no factible para el registro con crédito fiscal, es decir, en el diario si voy a registrar con crédito fiscal o no. Al ser un gasto de la empresa, imagínense que tenemos un can de protección, resguardo, un perrito entre comillas, ¿no? Entonces es un gasto para la empresa, más allá de que sea o no, por ejemplo, personal de la empresa, más allá de que nosotros cumplamos con una actividad, por ejemplo, de responsabilidad social, de cuidado de los animales, etcétera. El servicio de impuestos lo primero que va a hacer es observar esa factura, si es que has contabilizado con crédito fiscal,
porque no es de tu actividad. Imagínate que somos una empresa comercial, vendemos zapatos, no tiene nada que ver la compra de alimento, por ejemplo, para un can, con tu actividad de comercialización de zapatos. Entonces, en esa primera línea, si quieren, el servicio de impuestos, en la fiscalización interna es aquella que el software del servicio de impuestos hace la fiscalización automática. Por ejemplo, si nosotros hasta ayer era 9, no hemos presentado hasta las 11:59 el registro de compras y ventas porque te has olvidado, el software estaba mal, como quieras llamarle, a las 0 horas de hoy día 10 ya tienes multa por incumplimiento de deberes formales. ¿Y quien determina ese incumplimiento de deberes formales? Es el software del servicio de impuestos. Y eso se llama fiscalización interna. De la misma manera, entonces, si nosotros declaramos una factura como la que estábamos hablando de alimento para el CAM, teóricamente no deberías registrarlo con crédito fiscal, porque tu actividad es de comercialización de zapatos, no así protección, por ejemplo, a los animales. Entonces, en primera instancia, el servicio de impuestos va a hacer una depuración automática de tu factura, entendiendo que tu registro contable no es el adecuado, porque no deberías apropiarte, valga el término, de ese derecho de cobro del crédito fiscal, de ese activo denominado crédito fiscal, así la actividad tenga factura, porque tu operación contable diaria, tu actividad determinada por el servicio de impuestos es comercialización de zapatos, que teóricamente no tiene nada que ver con el alimento de un CAM, ¿no? Entonces, ya cuando te llega la fiscalización, la observación de la factura, sí podrás ir a oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales y justificar en algún caso, por ejemplo, que el CAN es parte de la seguridad de la empresa, tienes un programa de responsabilidad social, no sé, tantas cosas más, pero que en ese momento a determinación, valga el término, y aceptación de la observación del servicio de impuestos, te pueden aceptar que estás contabilizando bien esa factura con crédito fiscal. Caso contrario, no te corresponde el crédito fiscal, entonces vas a tener que tener un estado financiero propiamente dicho, financiero económico para la empresa, donde obviamente la compra de comida para el CAN es un gasto de la empresa que va a afectar al estado o al resultado de la empresa, pero no va a ser fiscal, ¿no? Por lo menos no va a ser fiscal desde el punto de vista para la determinación de un impuesto que es el IUE, ¿no? Y si has contabilizado con crédito fiscal, teóricamente has mal apropiado el crédito fiscal de esa compra. Es por eso entonces que hay que tener mucho cuidado ahora también, más allá ya de la lógica contable, del registro contable, del diario, la información que te exige el Servicio de Impuestos Nacionales en esos auxiliares que hemos visto ayer, ¿no? Que es básicamente el registro de compras y ventas, ¿no? Entonces, en esta operación, ¿no? La transacción, hemos hablado hasta el día de ayer inclusive, que cuando nosotros hacemos una transacción económico-financiera, existe el servicio, existe el flujo financiero y el flujo económico, ¿no es cierto? El flujo financiero, dinero, ya sea inclusive un derecho de cobro, y el flujo económico, que es un bien el que se está cediendo, por ejemplo, en el caso de la venta, ¿no? Entonces, dentro de ello nosotros tenemos que saber identificar este pago, ¿no? Por ejemplo, si es en efectivo o es al crédito, si tiene factura, ¿sí? En este caso, habíamos hablado ayer también un poquito de la implicancia tributaria. Todo asiento contable tiene que tener implicancia tributaria, independientemente que este sea registrado en efectivo o al crédito, ¿no? A veces las facturas, por ejemplo, en el caso de un alquiler, por ejemplo, se emiten cuando efectivamente se hace el pago. Vamos a suponer que el 31 de diciembre tenía que yo pagar el alquiler del mes de diciembre. Hoy estamos en 10 de enero, recién estoy pagando hoy día el alquiler,
Entonces el dueño de casa recién emite hoy día la factura porque está recibiendo el efectivo. Ahí ya incumplido deber fiscal, porque en el caso, por ejemplo, de los alquileres, ¿no? Y otras actividades también, ¿no? Nosotros hemos vivido al crédito el mes de diciembre, pero el dueño de casa debería emitir la factura el 31 de diciembre, independientemente que reciba o no el efectivo o me esté dando el crédito. En este caso, hasta hoy día yo habría vivido al crédito, pero el dueño de casa ya debería haberme emitido la factura del mes de diciembre al 31 de diciembre. Lo mismo será en enero, febrero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente de la operación, nosotros tenemos que tomar en cuenta este aspecto de la facturación y más aún el registro contable, ¿no? El registro contable que tiene que estar respaldado por este auxiliar que te exige el servicio de impuestos, que es el registro de compras y ventas, ¿no? Ahora, hoy nos vamos a dedicar un poquito a ver el tipo de facturas. Si bien hasta ayer hemos visto simplemente el 100% del registro del crédito fiscal, vendíamos por 1000, comprábamos por 1000, registrábamos el 13% al IVA y el 87% al ingreso. Hay cierto tipo de facturas que el servicio de impuestos lo toma como facturas casuísticas, que de alguna manera tiene su particularidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la determinación del crédito fiscal, ¿no? En el caso de la gasolina, del combustible que es diésel y gasolina, por ejemplo, el IVA solamente se calcula sobre el 70%, o en algún caso hay facturas con descuentos, hay facturas tasa cero, inclusive las pólizas de importación que tiene que ver con este tipo de facturas. Siempre repitiendo también lo de ayer, no olvidándonos de la bancarización, que es el uso o el pago a través, pago y recepción si quieren, de la operación o la transacción económica financiera, por ejemplo de compra y venta, que superen los 50.000 bolivianos y que significa el uso del sistema bancario, ¿no? Es decir, que toda transacción debe realizarse a través del sistema bancario, ¿no? Y dentro de ello tomar en cuenta entonces que más allá de tomar nosotros en cuenta el importe, ¿no? También hay que entender que por este concepto de la bancarización, también hay que entender que el uso de un banco no solamente es para el cumplimiento de la exigencia del servicio de impuestos, sino también por control interno, ¿no? Lo mejor que puede existir para certificar judicialmente un pago es a través del sistema bancario. Obviamente puede justificar con recibos de caja, etcétera, pero la mejor prueba judicial para el pago de un servicio, de un bien, es que lo hagamos a través del sistema financiero bancario. Ahí surge entonces este concepto de control interno, ¿no? Entonces eso es lo que habíamos hablado ayer. Voy a dejar de compartir. Hoy día vamos entonces a ver estos casos especiales de las facturas, ¿no? De las facturas que tienen su particularidad. Ya, entonces a ver, vamos a empezar viendo este pequeño ejercicio en el cual nosotros vamos a ver este tipo de facturas. Espérenme un segundito, vamos a abrir el ejercicio.
Bien, vamos a entonces ahora ver, nos vamos a dedicar un poquito más a las compras. Vamos a hacer obviamente el registro contable, vamos a repasar también un poquito contabilidad, pero vamos a ver estas facturas especiales. No son especiales, no son cotidianas, lo que pasa es que la profesión lo toma como facturas particulares. Por ejemplo, tenemos acá 3 compras con facturas estándar, que es la que habríamos visto hasta el día de ayer. Luego vamos a ver cómo es el registro de una importación, una factura internacional o un documento único de importación, una DUI. Cómo se registran la compra de combustible, solamente gasolina y diésel, ¿no? Tiene su particularidad. También una particularidad de la factura de luz, que tiene una tasa. Enseguida voy a explicar cuál es la diferencia entre tasa. Un pasaje aéreo que, si bien no tiene una factura común, la que nosotros conocemos, pero que hay que tomar en cuenta ciertos datos para el registro de compras y ventas. Luego una factura con descuento, en este caso explícito, les voy explicando ciertas particularidades. Y facturas de tasa cero, es decir, que no tienen o no están alcanzadas por el IVA, ¿no? De alguna manera, esas son las facturas más casuales, digamos, casuísticas si quieren, que le llama el servicio de impuestos, ¿no? Entonces vamos a empezar a este registro contable para que vayamos viendo. Si es que hay alguna pregunta al hacer el ejercicio, simplemente habilitan su micrófono, o de alguna manera vamos siempre habilitando el micrófono o poniendo su pregunta en lo que es el chat, ¿no? Entonces vamos a empezar con este registro de lo que es la factura casuística. Espérenme un segundito, vamos a compartir ambas pantallas. Espérenme, vamos a bien, entonces vamos a compartir pantalla para que vayamos viendo y luego vamos a volver a esto. Entonces lo primero que vamos a registrar ahora es una factura o facturas estándar, se llaman. En este caso tenemos, dice de Express, ¿qué tal? La compra de 350 bolivianos, que en el caso de nuestro ejercicio dice va a ser un gasto administrativo. Entonces acá, repasando un poquito contabilidad, un gasto administrativo que podrá ser, por ejemplo, propiamente gasto administrativo, refrigerio tal vez, ¿no? Y que dice se registra, repasando la cuenta de gasto, el 87% y el 13% a la cuenta crédito fiscal IVA. No hay mucho que hablar, digamos, en esta cuenta de refrigerio. Se puede camuflar inclusive los almuerzos, digamos, inclusive del personal, del gerente, o como hacen muchos empresarios, ¿no? Especialmente microempresarios, que sus facturas de consumo, ¿no? Lo sacan a nombre del NIF de la empresa, y que te piden como contador, por ejemplo, que registres como si fuera un gasto de la empresa. Entonces, en esta cuenta de refrigerio no hay mucho que hablar, solamente que tomemos en cuenta que ahí tiene que primar la lógica del gasto, ¿no? No podemos tener, por ejemplo, no sé, 100.000 bolivianos de golpe en una cuenta de refrigerio. Entonces ahí hay que tomar en cuenta ese aspecto de racionalidad también, ¿no?
Si bien estamos pagando, dice aquí, con banco, significa que estamos utilizando la cuenta bancaria, pero como les decía, por control interno, no tanto por este concepto tributario o de información auxiliar del servicio de impuestos, que es la bancarización. Lamentablemente, especialmente las microempresas o las empresas personales no quieren utilizar mucho el banco porque mezclamos gastos, ¿no? Los gastos personales con los gastos empresariales, lo vamos a llamar así. Entonces por eso que no quieren o no queremos de alguna manera demostrar, por ejemplo, el movimiento bancario que tenemos. Entonces, por ejemplo, si somos una empresa comercial pequeñita y ofertamos nuestros productos por internet y alguien nos compra un producto, más allá que se entregue en la misma tienda o en otro lugar, y pedimos que nos haga un QR para lo que es el pago, ya estamos utilizando el banco, ¿no? Por lo tanto ya estamos bancarizando esa transacción, y ese es el temor que tiene la gente, los comerciantes, las empresas pequeñas, de que el servicio de impuestos, a simple convenio, hoy día tiene un convenio con la ASFI, a simple convenio, por una deuda presunta del servicio de impuestos, puede solicitar al banco tu extracto bancario, ¿no? Obviamente es anticonstitucional, pero en algunos casos lo está haciendo. Por lo tanto, a simple convenio, entiéndase como convenio a un contrato que tiene el servicio de impuestos, digamos, con los bancos, para que le presenten o le presten información financiera a requerimiento, por ejemplo, de fiscalización tributaria, ¿no? Entonces, si bien eso es anticonstitucional, se está actuando así, por lo menos desde el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Entonces, ahí surge el temor de la bancarización, ¿no? Teóricamente el servicio de impuestos, al encontrar un ingreso, más allá de que esté o no en tu cuenta corriente, al encontrar un ingreso que tú estás recibiendo, el servicio de impuestos ese ingreso lo toma como ingreso presunto. Entonces ese ingreso presunto tendría que tener o tendría que estar por lo menos susceptible a ser alcanzado por algún impuesto, generalmente el impuesto al valor agregado. Entonces, si un vendedor hace un QR en su cuenta, teóricamente tendría que pagar impuesto de esa posible o supuesta venta. En realidad es una venta, pero tú lo puedes camuflar de una u otra manera. No sé, soy presidente de Paz de Familia del curso de mi hijo y me están pasando un aporte, allá se puede camuflar. Pero el servicio de impuestos asume que ese depósito que están haciendo es por una posible transacción económico-financiera. Por lo tanto, esa transacción económico-financiera tendría que estar alcanzada por aquello que es todo el aspecto tributario. Entonces, ese es el temor que tiene la gente por este concepto de recibir dinero en la bancarización. Pero hay normas, ¿no? Si bien no hay una norma tributaria ahorita para el uso del banco, en el caso, por ejemplo, de el Código Civil, cuando hay un divorcio, por ejemplo, entre partes, es decir, va esposo y esposa, uno u otro tiene que pagar sus pensiones familiares, su asignación familiar, etcétera. El juzgado de familia obliga a las partes, al que va a recibir, por ejemplo, la pensión familiar, etcétera, obliga a tener una cuenta bancaria de uso exclusivo para este pago. Es decir, no puedes depositar en la cuenta donde le depositan su sueldo a la esposa o al esposo, una cuenta donde, por ejemplo, él reciba sus QRs por venta. Entonces tienes que tener una cuenta exclusiva para el pago o la transferencia de la asignación familiar. Entonces ya hay normas en el aspecto, si quieren, civil familiar. Entonces esas normas, como ya hay jurisprudencia, también se podría utilizar de parte del servicio de impuestos y exigir de que exista una cuenta bancaria única para el manejo, por ejemplo, empresarial,
en el cual se reciban las ventas de mayores a 50.000, y de la misma manera de esa cuenta se exija el pago de aquellas operaciones mayores a 50.000. Es por eso que la resolución 1024, es decir, la nueva resolución de bancarización que ya se tiene que aplicar desde este año 2025, exige de que las compras y ventas ya no tienen que ser en efectivo, sino tienen que ser de cuenta a cuenta, de la cuenta del comprador a la cuenta del vendedor, obviamente tomando en cuenta siempre y cuando sean mayores a 50.000. Entonces en este caso, si bien estoy registrando los 350, es una factura estándar como la que hemos visto, estoy utilizando banco, no significa que esté obligado a la bancarización, simplemente lo estoy utilizando por control interno, por todo ese concepto que les he explicado. Luego dice, se compra de Carrasco 3.000 bolivianos, en este caso dice, por ejemplo, material de escritorio. De la misma manera, ¿no? Gasto que aumenta se registra en el debe, siempre el 87% de todo gasto, y el 13% a este activo exigible que se llama crédito fiscal. Gasto y activo que aumenta se registra en el debe, y estamos, dice, pagando con banco, por lo tanto activo que disminuye se tiene que registrar en el haber. Y lo mismo, no estoy bancarizando porque tengo esta particularidad, ¿no? Luego, otra factura estándar dice que la almacenera, en este caso compramos, dice 4.000 bolivianos, vuelvo a registrar la cuenta refrigerio, un gasto o un ingreso que aumenta, va al debe, pero con la particularidad del 87% solamente, porque el hecho de comprar un servicio o un bien con factura significa que yo tengo que registrar obligatoriamente un derecho de cobro que se llama crédito fiscal IVA, que me ayuda a regularizar la contracuenta o el pasivo tributario, que es el débito fiscal, ¿no? Entonces lo mismo, registro el 13% también por 4.000 bolivianos con este concepto que es banco, ¿no? Y ahora empezamos a ver lo que son otro tipo de facturas. Para ello, ver un ratito, déjenme, voy a compartir un documento en el cual vamos a ver cierto tipo de facturas. Ya, las facturas que tradicionalmente nosotros conocemos son aquellas que las vamos a ver en lo que es la plataforma, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, una factura, enseguida vamos a ver las partes de la factura, es importante conocer esa parte. Una factura manual, luego tenemos la factura del servicio de energía eléctrica. Como ven acá, el servicio de energía eléctrica ya tiene una particularidad que enseguida vamos a ver, que es el alumbrado público y la tasa de aseo urbano, ¿no? Y como ven acá hay una leyenda que dice importe para el crédito fiscal solamente 108, pero el total a cancelar en este caso 124. Ahí surgen esas casuísticas o esas facturas casuales, dice, ¿no? Ahora, casual porque una sola vez al mes recibes esta factura, ¿no? Por eso lo llaman casual, pero todos los meses recibes de la misma manera, ¿no? Hoy en día esta factura se ha convertido en aviso de cobranza, ese formato por lo menos, y la factura ya es virtual, llega a tu correo electrónico, etcétera, que tiene este nuevo formato que hay que también conocerlo, ¿no? Las facturas llamadas en portal web o también las facturas electrónicas. Acá tenemos una factura especial también llamada así por en este caso el impuesto que pagan, por ejemplo, las embotelladoras, el impuesto al consumo específico, que sí te lo está cobrando en la factura, ¿no? Luego tenemos las facturas pagadas o prepagadas también con los famosos gift card, las facturas de tasa cero, por ejemplo, las editoriales de libros nacionales, las
facturas preimpresas y otras que vamos a ir viendo también en aquello que es el registro de hoy día, ¿no? A ver, espérenme, vamos a compartir nuevamente. Bien, entonces estamos viendo en la pantalla por ejemplo una factura de importación, la EDUI. Enseguida voy a ampliar la pantalla, ¿no? Y que, como ven, tiene su particularidad también en el registro del registro de compras y ventas. Ahí tiene sus casillas, valga el término, ciertos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el importe, el número de factura, etcétera, ¿no? Lo mismo en el caso de lo que es el documento único de importación, también llamado póliza de importación antiguamente. El combustible, como estamos viendo, miren que en este caso dice gasolina especial 150 bolivianos, pero solamente para el crédito fiscal 105. Entonces, casuales, pero no tan casuales, digamos, ¿no? Sino que son no son de manejo muy cotidiano. Lo mismo en el caso de la factura de luz, ¿no? Un pasaje aéreo que, si bien no afecta mucho al importe, es decir, 100 bolivianos paga, 100 bolivianos tiene crédito fiscal, pero sí tiene su implicancia en el registro de compras y ventas, ¿no? Y todo aquello que significa también el caso de las facturas anuladas y otros también que vamos a ir viendo ahora en el registro. Bien, pasemos entonces a ver ahora nuevamente la pantalla compartida para luego pasar a lo que es el RCB, ¿no? Bien, a ver, voy a ir cerrando y abriendo pantalla a la vez para ir entendiendo ahora qué vamos a hacer. Espérenme, vamos a registrar, espérenme. Bien, ahora entonces no voy a mostrar en presentación porque voy a ampliar algunos datos que tienen que ver en la pantalla. Ahí tenemos una factura, por ejemplo, de combustible. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro ejercicio dice ahora de la estación de servicio Candelaria, ¿sí? se compra 150 bolivianos, ¿no? En ese caso, entonces, acá tenemos la factura, ¿sí? La factura tiene que tener datos que ustedes saben del NID, la fecha, etcétera. Y la particularidad acá es que, si bien estamos comprando 150, estamos pagando 150 bolivianos de combustible, solamente el 70%, que significa 105 bolivianos, está alcanzado por el impuesto al valor agregado. Es decir, la diferencia, que son 45 bolivianos, se conoce con nombre de exento. Eso no tiene crédito fiscal, pero sí es un gasto para la empresa. Entonces hay que saberlo contabilizar en cuanto a lo que es la factura de combustible. Vamos ahora al registro contable de esto, ¿no? Y luego vamos a ir a ver el registro en el registro de compras y ventas. Entonces, miren, el asiento contable es el tradicional. Una cuenta de gasto, que en este caso se llamará combustible, una cuenta de egreso que aumenta, se registra en el debe, ¿no? En este caso, ya no el 87%, ¿sí? Sino una particularidad que significa el 87% del 70%. Por eso el importe del crédito fiscal
En este caso, cuando compres solamente con combustible, que significa gasolina y diésel, no será el caso, por ejemplo, de un ratito, espérenme, vamos a aceptar a alguien que está ahí esperando. Entonces esto no significa de que vas a sacar, como tradicionalmente hemos visto hasta ayer, el 87% del 100%, valga el término, sino hay que tener en cuenta lo siguiente: solamente el 70% de los 150 corresponde, o hay que sacar el 87% del IVA. El 30% es un denominado exento, es decir, esto no tiene crédito fiscal, pero sí es un gasto para la empresa. Entonces el importe pagado es 150, ¿sí? El 30% es 45, no tiene crédito fiscal, y solamente el 70% sí tiene crédito fiscal. En este caso, entonces, de este 70% recién calculamos, por un lado, el 87% de 105, 91,35, y el 13% de 105, 13,65. Entonces aquí está la importancia: el crédito fiscal solamente es el 13% del 70% del total pagado. Ahorita lo más importante es el activo exigible denominado crédito fiscal, que tiene que estar bien calculado, valga el término. Entonces el 13% del 70%, en este caso el 13% del 70% de 150, ¿sí? Que significa 105, el 13% de 105, 13,65, que es el crédito fiscal IVA. Ahí está la particularidad de esta factura llamada casuística o casual, entre comillas, ¿no? Obviamente si todos los días vos compras gasolina, deja de ser casual, ¿no? Pero así lo llama el servicio de impuestos, y hay que tener un poco de cuidado en este registro de facturas. Vuelvo a repetir: solamente gasolina y diésel, gasolina premium, valga el término, ¿no? En el otro caso, por ejemplo, si estuvieras comprando las gasolinas especiales como la etanol, la RON 94, etcétera, tiene también sus particularidades, pero no vamos a tocar ese aspecto ahora. Entonces el gasto ya no es el 87%, porque, a ver, aquí hagamos el cálculo. Miren, tenemos 150, si yo saco el 87% de 150, son 130, pero acá sale 136. Pues hay que tener esa particularidad, cuidado, ¿no? En este caso, entonces, dice 91,35, que es el 87% de ese 70%, más los 45, que es el exento. Entonces el gasto es la suma de estos dos, ¿no? Es decir, la suma del 30% exento más el 87% de lo que tiene crédito fiscal, de los 105, del 70%, si quieres. Entonces, si te das cuenta, aquí ya no estamos hablando del 87%, que hay que tener cuidado en el registro de bancarización. Ya, ahora, perdón, el registro de compras. Ustedes saben que el registro de compras se registra todo aquello que significa las compras con facturas. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Las tres facturas estándar que hemos hecho: estándar, que es la Express ¿Qué tal?, Carrasco y la almacenera, y como ven aquí hemos registrado como es común y corriente: un número de factura, la fecha, el importe, en este caso era 350, 3000 y 4000, y que las otras columnas, como el importe al consumo específico, el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, el impuesto a las grandes fortunas, etcétera, por lo menos en estas facturas estándar, se mantienen en cero. Por lo tanto, de los 350, los 3000 y los 4000, hemos sacado de lo más normal el 13%, y se han declarado en el registro de compras, ya sea en esta plantilla Excel o en el software CIAT, ¿no? Entonces, en el caso ya de la estación Candelaria, que es la compra del diésel,
o de la gasolina. En este caso tenemos 150, el importe total de la factura, ¿no está? Por lo tanto estamos contabilizando los 150, ¿no? Ahora, estos 150, como ven, también vamos a ir pintando si quieren esta parte, no tiene impuesto al consumo específico, no tiene IHD, IPJ, que es el impuesto por el juego, etcétera, ¿no? ¿Sí? No tiene, ¿no es cierto? Tampoco tiene tasas, por lo tanto no tiene este tipo de particularidades, pero sí tiene un exento. Ese 30% lo tengo que declarar acá. Si se dan cuenta, miren, hemos contabilizado 150, le ponemos con un color, hemos contabilizado 150, pero el 30% es exento, ¿no? Es exento. ¿Qué quiere decir? Que no está alcanzado por el IVA, es decir, no se tiene que sacar el crédito fiscal, entonces de 45, ¿no? Y antes de contabilizar o de sacar el IVA, declaro que el subtotal de la compra es 105, que es el 70% de la factura, y de estos 105 recién declaro el 13%, que en este caso es 13,65. Entonces es la particularidad que hay que tener en este registro de compras y ventas, y también la particularidad que hay que tener en lo que es el registro de diario, ¿no? En este registro de diario, que como ven ya no es el 87%, sino tiene esa particularidad, ¿ya? Luego, ¿qué dice nuestro ejercicio? Nos hemos saltado acá. PISIS, que es una agencia despachante de aduana, en el cual estamos realizando nosotros una importación. Entonces, vamos a ver primero ahora el aspecto especial que tiene una póliza de importación, o también llamado un documento único de importación. Voy a ampliar un poco más. Entonces, un documento único de importación, como ven, si bien se conoce con nombre de factura internacional, entonces tiene ciertos aspectos, como el código, por ejemplo, de aduana. En el caso de nuestro país, la aduana a nivel mundial, nuestra aduana, la aduana boliviana, tiene el código 432, ¿no? Hay que tomar en cuenta ciertos aspectos para declarar en el RSB y también en el caso de la importación. En este caso, entonces, nosotros tenemos acá, miren, una póliza de importación en el cual nuestro agente despachante de aduana es PISIS SRL. Nosotros en este caso estamos importando productos, ¿no? En este caso dice, a ver, aquí veremos, a través del puerto de Iquique, ¿sí? Un total de 1100 kilogramos, ¿no? Y dentro de ello dice que la descripción, ¿no? Tienen ciertas particularidades arancelarias de denominación internacional, ¿no? Y que nosotros, dice, estamos ahora trayendo, ¿no? un producto, un bien, una mercadería, ¿no? Estamos importando una mercadería que tiene ciertas particularidades, ¿no? Desde este punto de vista, miren, códigos de documentos que deben ser seguramente el servicio naviero, la carta de crédito, etcétera. Estos códigos, lo que nos interesa a nosotros es el IVA de importación. Voy a volver a la plataforma, espérenme un segundito. Vamos a explicar ahora de dónde sale este denominado IVA de importación. Espérenme, vamos a aceptar a alguien más. Bien, entonces, a ver, desde el punto de vista de comercio internacional, a ver, vamos viendo acá lo que es la importación. Espérenme un segundito. ¿Sí? Lo que es importación, entonces, nosotros tenemos que entender que hay una póliza de importación, que es el documento único de importación, y que dentro de ello tiene un concepto muy particular,
la determinación del IVA de importación, que es también un crédito fiscal. Es decir, nosotros estamos comprando inventario, entonces el inventario es un activo que tiene que ingresar a nuestras cuentas contables, a nuestros estados financieros con los documentos respectivos. En este caso, la implicancia tributaria significa que estamos haciendo una importación, ¿no? Entonces, imagínense que estamos importando de los Estados Unidos, ¿no? Hay un puerto que será, por ejemplo, un puerto intermedio que será, por ejemplo, el puerto de Arica, y obviamente esto va a llegar a La Paz, ¿no? Entonces, nosotros en este caso estamos pagando, pónganle $10,000 por el producto. Entonces, este pago significa que el pago que estamos haciendo va a hacer que el vendedor, el empresario, el comerciante va a entregar la mercadería a costado del buque, del barco o en el puerto de donde va a partir al país. Ahí surgen los términos internacionales de comercio que para nosotros a nivel internacional esto se llama valor FOB, ¿no? Obviamente traducido a bolivianos, ¿no? Este FOB significa, si quieres, si no estoy mal, en inglés es el First on Board, ¿no? Es decir, al lado del buque, ¿sí? Entonces los $10,000 significa que le estamos comprando el bien y que el vendedor nos los va a dejar en almacenes del puerto origen. Eso se conoce con nombre de valor FOB. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque este valor FOB es el valor por lo menos de compra, y en muchos casos muchos contadores, dependiendo de la política de la empresa, toman el valor de inventario a este valor FOB, sin tomar en cuenta, por ejemplo, que aquí tenemos otros gastos, le vamos a llamar así, los gastos comerciales también, que por ejemplo son el transporte naviero, el barco, seguramente el seguro, un seguro internacional de transporte marítimo, por ejemplo las operaciones de puerto origen, es decir, el que cargue en la mercadería al barco allá en los Estados Unidos, por lo tanto eso será puerto origen. Y cuando llegue, por ejemplo, a Arica, seguramente aquí vamos a tener las operaciones de puerto, en este caso intermedio, ¿sí? Y puede haber ya acá, por ejemplo, la operación de un despachante de aduana nacional. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, los gastos comerciales de transporte naviero, seguro, origen, estas son internacionales. Si bien tienen factura, no tienen, no sacamos si quieren el crédito fiscal. Es un gasto para la empresa, sí, es un gasto comercial, pero al ser internacional no tiene crédito fiscal por ser, en este caso, propiamente un gasto internacional. ¿Bien? Entonces, tanto el precio de compra más aquello que significa el gasto internacional, obviamente tiene factura, no está alcanzado por el crédito fiscal. Esto se registra sin crédito fiscal, ¿no? Es un gasto financiero, sí, pero no está alcanzado por impuestos. Eso es especial, hay que tomar en cuenta esa particularidad, ¿no? En el caso de Arica, por ejemplo, la operación de puerto puede ser lo mismo, es un gasto internacional, pero por ejemplo el despachante de aduana ya es una empresa nacional. Este despachante de aduana que tiene oficina en La Paz, aquí en el territorio de la nación, sí ya tiene crédito fiscal, ¿no? Entonces la factura de este despachante de aduana sí hay que tomarlo con crédito fiscal en este gasto comercial hasta que llegue a La Paz. Entonces, cuando llega a La Paz el producto, ya sea por un canal verde, que significa que no va a pasar por almacenes de la aduana, un canal amarillo que tiene supervisión en aduana frontera, Tambo Quemado por ejemplo, y canal rojo que tiene que entrar sí o sí a la aduana destino, que en este caso será La Paz por ejemplo. En ese caso entonces
cuando llega o pasa ya la frontera del país, ahí sí se calcula el IVA de importación, en este caso el denominado IVA de importación, que tiene que ver para nosotros desde el punto de vista contable un crédito fiscal IVA, pero un IVA de importación. De ahí entonces que nosotros vemos aquí en la pantalla este importe, miren, IVA 11.616, es decir, ya nos está dando el importe del crédito fiscal. Como ven acá no tenemos el valor el valor FOB, ¿no? Si tiene, por ejemplo, el gravamen arancelario, el impuesto al consumo específico, ¿sí? Pero no tiene el valor FOB. En este caso dice es un producto no empacado, ¿no? En este caso número de bultos, cantidad 1 dice, me imagino que es un vehículo, ¿no? Y sobre ese vehículo se está pagando impuestos aduaneros, que es el gravamen arancelario consolidado, que es otro impuesto, el impuesto al consumo específico, que es otro impuesto, ¿sí? Y el IVA de importación, que es propiamente el que estamos viendo ahora, que es el IVA. Por ejemplo, si tú traes un vehículo, puede ser tomado como un vehículo de lujo, entonces el impuesto al consumo específico es mucho más alto, ¿no? El gravamen arancelario, al ser considerado un vehículo de lujo, también es más alto. Por ejemplo, si tú estás trayendo, ahora ha salido una norma con gravamen arancelario cero para maquinarias de producción, entonces esto va a ser cero, no se va a pagar el ICE, porque se entiende que esa máquina no es un bien no es un bien suntuario, no es un bien de consumo de estatus en este caso, entonces va a tener cero, pero sí va a tener el IVA de importación. Entonces acá lo que estamos viendo ahora nosotros es el IVA de importación, que aquí en el documento de importación ya nos determina el IVA de importación, el 13%, pero ¿de qué? ¿El 13% de qué? Eso nosotros tenemos que definirlo al hacer nuestro asiento contable, obviamente con todo aquello que significa el proceso de importación. Entonces este IVA de importación se calcula sobre un concepto que se llama el valor CIF. ¿Qué es el valor CIF? Todos estos impuestos que estamos viendo, el gravamen arancelario consolidado, el impuesto al consumo específico dependiendo del tipo de producto a importar, y el IVA de importación, ¿no?, se calcula sobre el valor CIF. Este concepto CIF también es un concepto, si quieren, término internacional de comercio. La Organización Mundial de Comercio, la OMC, maneja 25 términos llamados términos internacionales de comercio, que los maneja la OMC, y los que más usamos nosotros, porque todo viene vía marítima, hay cosas que vienen por avión, ya no será un valor FOB, será un valor FAS, por ejemplo, pero lo que viene por vía marítima significa primero valor FOB, es decir, el precio de compra hasta puerto origen. Hasta que traigamos a La Paz se conoce con nombre valor CIF. Entonces CIF viene de la denominación costo seguro, y si no estoy escribiendo mal, freight, que es el transporte, ¿no? Entonces de ahí sale este valor CIF, ¿sí? ¿Se dan cuenta? CIF, ¿no? Valor CIF. ¿Qué es el valor CIF? Es el precio de pago del valor FOB, el precio de compra, en otras palabras, más todos los gastos hasta que esté en frontera. En este caso, La Paz, si fuera la aduana La Paz, Tambo Quemado si fuera un canal amarillo, ¿no? Entonces ese es el valor CIF, es todo lo que he gastado en traer la mercadería desde comprar hasta que pase frontera, menos todos aquellos que tengan factura nacional. Por ejemplo, el despachante de aduana Piscis tiene su personal en aduana Chile, pero pagamos aquí en La Paz. Ese gasto es internacional, o la operación por lo menos es internacional en Arica, pero el hecho de pagar acá en La Paz o a nivel nacional
entonces ya tiene factura, eso no ingresa al valor CIF. Entonces, para hacer el asiento nosotros tenemos que determinar este valor CIF. ¿Cómo se determina el valor CIF? Con estos documentos de contrato, o en este caso tenemos aquí la póliza de importación, ya determinado el valor, en este caso del IVA sobre un valor CIF. No tengo el valor CIF, si ven ustedes aquí busco en la póliza, por ningún lado tengo el valor CIF, ha venido por Canal Verde, es decir, directamente del puerto ha llegado a nuestros almacenes en la empresa, obviamente por una verificación por frontera, pero en este caso dice acá, entonces acá tengo, miren, 70.638 bolivianos como valor CIF, ¿no? Dice el valor FOB 9.001.8 dólares. Veremos si hemos llegado a este valor CIF. Entonces, miren, 70.638. Voy ahora aquí a lo que es el valor, ¿no? Entonces, para determinar el IVA, miren, otra vez vuelvo acá, ¿no? Si yo saco el 13% de 70.638 que está acá, miren, volvamos acá, miren, 70.638 por el 13%, ¿no? Por el 13%. En este caso, entonces, si yo sacara el impuesto, el 13% de aquello que está en la póliza de importación, sería solamente 9.182, pero ¿cuánto dice en la póliza? Aquí miren, 11.616. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar en cuenta la póliza, no tanto el valor CIF que está declarado acá. ¿Por qué? Porque este valor se ha determinado sobre planilla de importación, que sería esto, servicio naviero, seguros y otros más. Para ello, simplemente entonces, como tengo acá en la póliza de importación el valor del IVA, parto de este valor IVA, los 11.616, y aplico esta pequeña fórmula. IVA de importación por dividido entre 13, y todo esto multiplicados por 100. ¿Ya? IVA de importación, que lo tengo en la póliza o el ADUI, simplemente lo divido entre 13 y lo multiplico por 100. Si quieren, para hacer mejor la fórmula, simplemente esto: IVA de importación del documento único de importación sobre 13 por 100. De ahí entonces surge que si yo hago esta operación, miren, 11.616, vuelvo a la póliza, aquí están los 11.616, voy a partir de este valor, parto de ese valor, 11.616, dividido entre 13 por 100, ¿no? Y ahí encuentro un valor FOB real, en este caso había sido 89.000, ya no había sido el valor FOB que significa acá los 9.001.08 dólares. A ver, 9.901, multiplicaremos, miren, aquí otra vez voy a hacer 9.901.08 por, en este caso, 6.96. Teóricamente tendría que darme los 89.000, ¿no? ¿Se dan cuenta? Solamente 68.000, ¿no? Entonces, en este caso, no tomo ni el valor CIF ni el valor FOB del documento de importación, simplemente aplico la fórmula que les estoy mostrando, partiendo de que en la póliza de importación ya tengo un IVA de importación determinado. Con ello, entonces, yo parto y hago ahora sí mi asiento contable de 100. En este caso, entonces, como ven, estoy comprando inventarios. En este caso será un activo que aumenta, contabilizado en la cuenta inventarios, ¿sí? En este caso, el 87% de 89.000. Sacamos entonces acá, miren, 87%, ¿no? 89.000 por el 87%, los 77.737, que significa propiamente el inventario.
de este valor que estoy encontrando matemáticamente. Lo mismo 89.000 por el 13%, ahí están lo que está en la póliza, los 11.616, ¿no? En este caso entonces el 13%, 89.000 por el 13%, lo que está en la póliza, ¿no? Lo que está en la póliza, que es los 11.616 y con 0,1 en este caso. Entonces así he determinado el valor FOB, ¿sí? Así he determinado el valor FOB en esta factura denominada casuística. No todos los días importamos, no todos los meses en muchos casos, pero hay que tener en cuenta la contabilización. O sea, eso que hemos aprendido en aula de que a toda compra se va a aplicar el 13%, están viendo, no es muy común el que a todo se aplique eso, ¿no? Sino estas facturas que se conocen con nombre de casuísticas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, pasemos entonces ahora a lo que es la energía eléctrica. Vayamos a ver el concepto ahora de la factura de energía eléctrica. Espérenme, vamos a hablar un poquito también de la factura de energía eléctrica, ¿no? Ahora, a ver, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de la primera clase les explicaba, o la segunda clase si no me equivoco, les explicaba que el Estado tiene una política tributaria, es decir, cómo el país se va a nutrir de ingresos a través de impuestos y otros más. Esa es la política tributaria. Por ejemplo, ese gravamen arancelario consolidado, el IC también es política tributaria. Esta política tributaria hemos dicho que tiene norma tributaria. La norma tributaria parte desde la Constitución Política del Estado hasta las resoluciones de directorio inclusive, ¿no ven? Entonces, dentro de ello, en esta política tributaria tiene también un operador, ¿no? En este caso un administrador tributario, que es el servicio de impuestos, ¿no? Esta política tributaria necesariamente tiene que determinar tres cosas. Primero, qué impuestos van a existir, ¿no? Segundo, qué contribuciones. Por ejemplo, las empresas tributan el IVA, entonces en la política tributaria está el impuesto al valor agregado, pero también, por ejemplo, contribuyen al seguro social de salud, que es la Caja Nacional, en una planilla de sueldos. Después, por ejemplo, todos los trabajadores en relación laboral tienen que apoyar al pago del bono dignidad para los adultos mayores a través del aporte solidario. Eso no es un impuesto, sino son contribuciones determinadas por ley. También es parte de la política tributaria, pero en una segunda clasificación, si quieren, que son las contribuciones. Y un tercer nivel, si quieren, de la política tributaria son las tasas. ¿Qué es una tasa? Es un aporte, es un pago que tiene que hacer el que consuma un servicio de una entidad del Estado, en este caso de La Paz, que es parte de la nacionalizada ENDE, que es la Empresa Nacional de Electrificación, y que por cosa social el Estado boliviano te nutre, te da, te provee de energía eléctrica que teóricamente es subvencionada, es decir, no estarías pagando el valor real que deberías pagar en la energía eléctrica. Ahora, esta energía eléctrica se paga a través de o se consume o te lo ofrecen a través de una entidad del Estado. Entonces, las tasas son cobros que hacen estas entidades del Estado para su funcionamiento.
no están alcanzados, por ejemplo, por impuestos, ¿no? En algún caso, entonces, en este caso de la energía eléctrica, las alcaldías te prestan un servicio de alumbrado público y aseo urbano. Entonces, esos servicios que te dan la alcaldía, al ser servicios sociales, no están alcanzados por el crédito fiscal. La forma de cobrarte es a través de la energía eléctrica, entendiendo que la mayor parte, un 90-99% de la población, tiene energía eléctrica, por ende un medidor. Entonces, a través de este servicio eléctrico y a través de este medidor, las alcaldías te cobran esta tasa de alumbrado y aseo público que no están alcanzados por impuesto. Por eso de La Paz dice acá, por ejemplo, importe de energía 102 bolivianos, tasa de aseo municipal 9 y tasa de aseo urbano 5 bolivianos. Total a pagar 116,90, pero solamente para crédito fiscal, solamente el importe de crédito fiscal en este caso son los 102, ¿no? En este caso no los 116, solamente los 102, ¿sí? Entonces, esta tasa hay que tomarlo en cuenta también en la contabilización de nuestro asiento de diario. Volvamos a nuestro asiento de diario, ¿sí? Ahora registramos, miren, energía eléctrica, gasto que aumenta, se registra en el debe, ¿sí? Aquí también otro gasto que está aumentando también cada mes, que se llama tasa de aseo y alumbrado, ¿sí? Y el crédito fiscal, que es un activo que está aumentando, ¿no? Por la factura. Pero este crédito fiscal no es del total de la factura, que son los 116. Como ven, acá tenemos, acá nos hemos equivocado, ¿no? Energía, tenemos los 116 bolivianos, tasa. Ahora la medida, pero es similar a esto que es el combustible. Una cosa es exento y otra cosa es tasa. Y estas dos palabritas, miren, exento y tasa tienen sus columnas. Volveremos acá a lo que es el registro de compras y ventas. Tiene su propia columna. Miren, acá, ¿no? En el caso del combustible tiene su columna de exento, ¿no? Miren, acá estamos en el exento, ¿sí? Ahora tiene su propia columna la tasa. Entonces, si bien parece lo mismo, en el asiento contable similar también, hay que tener cuidado en el registro de compras y ventas, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro asiento de diario, simplemente es eso: un importe total a pagar de la factura, restamos lo que es tasa, ya no el exento del 30%, sino específicamente lo que dice tasa de aseo y alumbrado público, que la suma de los dos, 11 más, a veces 14.09, a ver, volvamos acá, miren, 9 más 5, 14.09, entonces específicamente saco el 14.09 y el resto, que son los 102, que en este caso dice también en nuestra factura, ¿no? Total a cancelar, aquí dice importe total del suministro, los 102,81. Estos 102,81 entonces es el que está alcanzado por el crédito fiscal. Déjenme admitir a alguien que está entrando. Ya, entonces esas son las famosas casuísticas que le llama el servicio de impuestos, pero que hay que tomarlos en cuenta. Ya después seguramente para usted se va a volver más cotidiano, más rutinario hacer esto. Entonces, como ven acá, el crédito fiscal 102. De estos 102, si saco el 13%, 13,37, y el 87%, que en este caso es 89,44, ¿no? Entonces, acá miren, ¿sí? El crédito fiscal, los 13,37, redondeando obviamente, ¿no? 13,37, tasa 14.09 que sale de acá, ¿no?
y la energía eléctrica los 89,44, en este caso los 89,44. Y obviamente estamos pagando de banco un activo que está disminuyendo, activo que disminuye se registra en el haber, ¿no? Entonces son particularidades que hay que tener en cuenta de lo que es el registro contable. Otra casuística, llamarle así, son los pasajes aéreos, ¿no? Vayamos nuevamente ahora a ver un pasaje aéreo. Un pasaje aéreo no tiene factura en sí, sino el billete electrónico, el pasaje en palabras comunes, es propiamente la factura, ¿no? Enseguida vamos a volver a ver esta parte de cómo se toma el número para el registro de compras y ventas. Pero no tiene más particularidad en este caso para el registro del RCB con estos importes, que es el por estos datos, que es el número de asiento, la fecha, etcétera. Después el pago es el más cotidiano, el más tradicional. En este caso dice estamos pagando el pasaje aéreo La Paz, Tarija, Cochabamba, no por 597. Estos 597 son aquel que está alcanzado por el crédito fiscal, el 100% del pago. No tiene diferencia en el asiento contable tradicional que nosotros hacemos. Sí, en el registro de compras, que enseguida vamos a ver y que vamos a tomar en cuenta estos datos de la póliza, etcétera. Entonces, en este caso dice estoy pagando un pasaje aéreo, en este caso será egreso que aumenta, se registra en el debe, el 87% de los 597. En este caso entonces, solamente para que ustedes vean, 597 por el 87%, los 519. Por ende, el activo exigible, en este caso un activo que aumenta el 13%, los mismos 597 por el 13%. Entonces no tienen ninguna diferencia, ¿no? Obviamente está pagando con banco, activo que está disminuyendo. No tiene ninguna diferencia excepto los datos que vamos a tomar en cuenta para el RCB, que lo vamos a ver en un momentito más. ¿Listo? Entonces, pero después el asiento contable es similar, ¿no? Similar a todo lo que estamos haciendo. Luego viene la factura con descuento, ¿no? En este caso la factura con descuento. A ver, hablaremos del descuento explícito. Espérenme, vamos a buscar una factura con descuento. Bien, a ver, siempre tomando en cuenta el entorno de lo que estamos haciendo, ¿no? A ver, cuando yo voy a comprar algo, nuestra cultura nos dice el rebajame, ¿no? El rebajame casero, ¿sí? Ese rebajame ya es un descuento cultural, en este caso, un descuento cultural que es el rebajame, ¿no? Ese rebajame, valga el término, es un descuento implícito, es decir, me dicen cuánto vale el producto, 100 bolivianos, último le dices, ¿no? 90, digamos, entonces ya te has rebajado, entonces te factura, valga el término, los 90, si bien te he ofrecido a 100 bolivianos el producto, te has rebajado 10, le estás pagando 90 y te emite la factura por solamente los 90. Si ese fuera el caso de este descuento, el registro contable va a ser el tradicional que nosotros conocemos, ¿no? Todo lo que hemos visto ahorita como la factura estándar, en este caso lo que estoy mostrando en la pantalla. De los 90 sacaré el gasto, el 87%, y el impuesto IVA, el 13%. Eso se conoce con nombre de descuento implícito, ¿no? Descuento implícito, ¿ya? Entonces hay un descuento que se ha hecho pero que no está registrado, plasmado, escrito en la factura. Cuando el descuento es explícito, entonces tiene que venir escrito en la factura. Es el caso, por ejemplo, acá tenemos, estamos viendo en la pantalla, ahí tenemos el descuento explícito. Miren, a ver, veremos acá, dice
En este caso están vendiéndonos, dice, a 696, y si hubiera aquí el descuento de, digamos, 10 bolivianos, entonces tendría que estar escrito en la factura: descuento 10, total a pagar seguramente sería 656. Si ese fuera el caso, entonces aquí se conoce con el nombre de descuento explícito. Entonces vuelvo a repetir: si hay un descuento implícito en la negociación, se ha rebajado, el rebajame casero, etcétera, se ha emitido una factura común y corriente, como estamos viendo en la pantalla. En este caso vamos a suponer, ¿no?, era 2600 el celular, y me han rebajado 100, me están dando la factura por 2500, ¿no? En este caso, entonces, de esta manera es que nosotros estamos ahora registrando, valga el término, una compra normal. En ese caso, entonces, ese será un descuento implícito, es decir, en la negociación. Pero cuando el descuento es explícito, es decir, se registra dentro de la factura, el registro deja de ser el común y corriente. De esa manera es que nosotros tenemos ahora este asiento, ¿no? Si bien estamos recibiendo la factura, en este caso, ¿no?, por los 16.250, así está viniendo la factura, por 16.250, pero vamos a pagar solamente los 16.000, es que aquí, ¿no?, así le vamos a llamar, el precio fijado, en este caso son 16.250, y están registrando un descuento, en este caso dice de 250. El pago efectivo después del descuento, en este caso dice, son los 16.250 menos 250, 16.000, ¿no? El caso, por ejemplo, de las empresas importadoras de medicamentos, ellos tienen que demostrar al Ministerio de Salud, por ejemplo, que están cumpliendo con un bien social y están rebajando los medicamentos. Entonces ellos sí o sí lo tienen que demostrar con papeles, y ahí surge el descuento explícito, ¿no? Entonces, al tener yo la factura de los 16.000, ¿no?, de los 16.000, en este caso los 16.250, yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente: este descuento es un ingreso para ti, por lo tanto acá tenemos una cuenta de ingreso, en otros ingresos, si quieren, no el ingreso por ventas, que no es facturado, le llamaremos así, ¿no?, ingreso, otros ingresos, que al ser un ingreso no monetario para la empresa, se registra, dice, en el haber. Ingreso que aumenta se registra en el haber, ¿no? Entonces estoy pagando de banco los 16.000, en este caso activo que disminuye se registra en el haber, ¿sí? Ahora, ¿de qué importe estoy sacando, ¿sí?, los el 87% y el 13% del total de la factura? En este caso, ¿no?, los 16.250 por el 87%, ¿no?, por el 87%, pero tomando en cuenta que este descuento no tiene o no está alcanzado por el crédito fiscal. Entonces acá, ¿no?, lo que vamos a hacer es básicamente esto. Miren, el crédito fiscal, miren, 16.250 por el 13%, ¿sí? En este caso, entonces, como ven acá, ¿sí?, estamos sacando, espérenme, aquí estamos mal, estamos sacando el 13% del pago efectivo. ¿Por qué? Porque no nos pueden no podemos sacar impuestos de algo que nos está ingresando a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, los 2080 se está sacando de lo efectivamente pagado. Y aquí en el inventario, a este 13%, que son los 14.137,
en este caso, ¿no? Como ven, a ver, aquí veremos, miren, a estos 16.000 le estoy sumando lo que me han descontado, ¿sí? Es decir, los 16.000 por el 13%, si quieren lo haremos aquí así, 16.000 por el 87% son 13.920 y le estoy sumando el descuento. En este caso entonces sumo los dos importes y de ahí sale los 14.170. Son particularidades entonces que hay que tomar en cuenta en lo que es la parte propiamente del registro de este tipo de facturas, ¿no? Bien. Otro tipo de facturas son las facturas tasa cero. Quienes tienen tasa cero, por ejemplo el transporte internacional, es decir, contrato un camión desde transporte para llevar soya Santa Cruz Matarani, entonces me da la factura pero no tiene crédito fiscal porque se conoce con el nombre de transporte bimodal o transporte internacional, entonces esa no está alcanzada por crédito fiscal. Otro, hago un concierto, yo hago un concierto de algún grupo nacional, por ejemplo Yacta y Manta, me hago auspiciar en este caso por la alcaldía o el Ministerio de Cultura, ¿no? Que simplemente es la solicitud de que utilicemos por ejemplo su auspicio, su autorización, su logo, etcétera. Entonces, al fomentar la cultura nacional, ellos no están alcanzados por el crédito fiscal, ¿no? Pero obviamente hay que solicitarlo expresamente. Después, los libros nacionales, no sé, La Hoguera, libros de contabilidad, libros de colegio, etcétera. Si bien emiten factura, no están alcanzados por el IVA, ¿no? Otro, el turismo comunitario. Imagínate que la comunidad de Jampaturi, por ejemplo, fomenta la pesca y vende el servicio de pesca, el servicio de hospedaje en sus lagunas, etcétera. Es turismo comunitario, entonces hace la solicitud al servicio de impuestos y por este tipo de fomento al turismo comunitario, estos están exentos del IVA, nos dan factura pero están exentos del IVA. Por lo tanto, sus facturas tienen la siguiente particularidad, ¿no? A ver, vayamos viendo acá, como ven, miren, tenemos la factura de librería Lectura Veloz. En este caso hemos comprado 5 libros 83, total 415, pero tiene que tener esta leyenda de la factura: tasa cero sin derecho a crédito fiscal, de acuerdo a la ley 366 de fomento a la lectura y publicación de cultura o libros nacionales. En ese caso entonces esto sí o sí tiene que tener factura, pero no tiene crédito fiscal. Entonces acá lo que nosotros estamos haciendo ahora es un gasto, en este caso le vamos a llamar impresos, libros, como quiera llamarlo, egreso que aumenta el 100% del gasto, ¿no? El 100% del gasto. Y no hay crédito fiscal, como te das cuenta, está en cero y se pagará con caja o banco los 1000, ¿no? En ese caso entonces yo tengo que sustentar esta compra, si quieren, ¿no? Con con estas facturas que significan la compra de servicios o bienes con tasa cero, pero el respaldo sí o sí tiene que ser factura y obviamente sí o sí tiene que tener su registro en el registro de compras y ventas en lo que es la particularidad, ¿no? En este caso entonces, como ven, estamos viendo la energía eléctrica. Ahora vamos a pasar al RCB. Como ven, el pasaje aéreo, ¿sí? Primero que no tiene un número de autorización. Entonces, cuando no tiene un número de autorización, la norma dice vas a colocar el número 1. Estos son obligaciones que tenemos que cumplir con el llenado del RCB. En el caso de pasaje aéreo siempre se va a colocar, dice, el número 1, ¿no? En este caso, a ver, volvamos al pasaje aéreo, el número de asiento, en este caso, ¿no? El número de billete, en este caso 93024065, tiene que ser el número de factura. Si bien aquí está
con el código. Espérenme, vamos a modificar. Bien, como ven acá está, ¿no? 93040163, que es el número de el ticket, el número del billete. Ese número de billete entonces es la única particularidad que tiene en el registro RCB. Siempre se va a colocar el número 1 cuando sean pasajes aéreos, el número de factura es el número de billete y después todo lo demás es lo mismo, ¿no? En este caso 597 el importe de la compra, no tiene tasas, exentos, nada. 597 el subtotal, ¿sí? El crédito fiscal 77 y todo lo demás de lo más común. La única particularidad es eso. En el caso, por ejemplo, de la importación, cuando tengas una póliza de importación, en el RCB se coloca el número 3. Vayamos a ver entonces acá la póliza de importación. Acá tenemos la póliza de importación. Entonces, primero, cuando sea una póliza, el código de autorización es el número 3, ¿no? El número 3. No hay número de factura, se pone 0, pero sí hay un número de documento de importación o documento único de importación o factura internacional. Aquí dice 2021 432C. ¿De dónde sale? Vayamos a ver acá. Vamos a aumentar un poquito, espérenme. Entonces dice acá, ¿no? Nosotros tenemos que colocar, dice, los siguientes datos. A ver, vamos a recorrer un poquito. ¿Sí? Lo primero que hay que tomar en cuenta entonces en la póliza de importación es lo siguiente, ¿no? En este caso, espérenme a ver, vamos a chequear aquí para que, ¿cómo podemos ver? Espérenme. Ya, entonces miren, a ver, vayamos aquí, espérenme. ¿Sí? En este caso, 2021 4312 124, que es esto, ¿no? Miren, C124 432, el código de aduana, ¿sí? 2021-27, el manifiesto y el número de registro, ¿no? Entonces de ahí sale esto, miren, dice 2021, que es el año. Pues vamos a ver aquí, miren, acá está 2021 o el año 2021, ¿no? Año 2021. Luego dice 432, en este caso 432 es el código de aduana nacional Bolivia. Todos van a tener ese código, 432. C124, en este caso C124 es el número de registro o el número de documento único de importación. Entonces es la única diferencia, digamos, acá en el RCB que nos sirve para esto, ¿no? Y obviamente acá los 89.000, que si bien no está en la póliza, lo hemos determinado nosotros con lo que es la fórmula, ¿no? Y que es el valor SIP o el valor de importación. Después todo lo demás, ¿sí? En este caso los 116, que ya sea que lo hemos sacado con fórmula o de la póliza de importación. En el otro caso, ¿no? El caso, por ejemplo, de la factura con descuento, no hay ninguna particularidad excepto el descuento, que en este caso también tiene su columna, ¿no? Miren, descuento y bonificaciones, tiene su propia columna, al igual que las otras que eran la tasa, el exento y las, en este caso, las rebajas, ¿no? Las rebajas, ¿no es cierto? Si estuviéramos, por ejemplo, haciendo un juego, en este caso estamos participando en un juego, hemos comprado, no sé, un bingo, no sé, hemos comprado una rifa facturada, en ese caso podríamos registrar aquí el importe para el juego, ¿no?
Si nosotros fuéramos estación de servicio, estamos comprando gasolina a YPF para comercializar, ahí tenemos el IHD, que también puede ser tomado como un exento, ¿no? Como un exento. Espérenme, vamos a ver quién está con su micrófono. Ahora sí. Ya, entonces desde ese punto de vista podríamos nosotros tomar en cuenta eso, ¿no? También en el caso, por ejemplo, de la hoguera, ¿no? En este caso el registro es similar, tiene el número de NID, factura 1000, ¿sí? Pero acá tiene, ¿sí? También su columna especial, tasa 0, ¿no? Tasa 0, 1000, ¿no? Tasa 0, 1000, y por eso acá miren, importe para el crédito fiscal 0, crédito fiscal 0, pero se presenta en el registro de compras. Déjenme abrir ahora el software del servicio de impuestos. Eso, todo lo que hemos visto lo van a ver ahora en el software. Espérenme un segundito, vamos a aplicar el software, ¿no? Mientras, si es que hay alguna pregunta. Bien, a ver, vamos a ver ahora el software del servicio de impuestos. Espérenme. Ya hemos ingresado entonces a la plataforma del servicio de impuestos, están viendo en la pantalla. Voy a ingresar aquí a lo que es el sistema de registro de facturación, dentro de ellos registro de compras y ventas, y como ven acá, ahora vamos a registrar una compra. Estamos utilizando obviamente mi NID. Vamos a poner el mes de diciembre, entendiendo que tengo que hacer el mes que corresponde, ¿no? Entonces hago buscar, entonces hago acá, miren, nuevo registro, y acá tengo que poner, toda esa planilla que hemos visto está acá, miren, dice NID del proveedor, código de autorización, número de factura. Si fuera la póliza, aquí tengo que poner ese número, si no, 0, ¿no? Si fuera la fecha de la importación y la compra, ¿no? Ahora, esas columnas que hemos visto en el RSB, si yo fuera una empresa, una estación de servicio, y estoy comprando a refinadora YPFB, en ese caso ellos me van a por ejemplo, extender en su factura el IHD. Si estuviera comprando Coca-Cola, ellos me van a extender en su factura el impuesto al consumo específico. Si estuviera participando en el juego, lo mismo acá. En el caso de la energía eléctrica, tengo que poner aquí la tasa, los 14 puntos y tantos, ¿no? Si fuera, por ejemplo, otro no sujeto al IVA, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendría que poner acá cuáles serían los otros no sujetos al crédito fiscal. Por ejemplo, las exportaciones, ¿no? Yo estoy exportando, en este caso no tendría que estar acá. Los exentos, que serían el 30% del crédito fiscal, perdón, del combustible, los 30%. Tasa 0, en este caso si estuviera comprando los libros nacionales, ¿no? Y los 250 que hemos visto, el descuento tendría que ir aquí en cada una de las facturas, ¿no? Y en algún caso los gift cards, que en otro momento lo vamos a ver. Entonces es así, miren, si bien aquí tengo yo la plantilla, ¿no?, del servicio de impuestos, como ven nuestro espérenme, vamos a dejar de compartir. Como ven entonces nuestra planilla Excel,
¿no? Nuestra planilla Excel básicamente está reflejando ese software, solamente que aquí os registro de manera masiva, se llama así, estas facturas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que nosotros, si bien les he mostrado en Excel, ¿no?, el RCB, entonces este RCB tiene esa particularidad que puede ser registrado una por una en el software del servicio de impuestos o en cada uno de estas casillas Excel, ¿no? Entonces estamos en lo mismo, pero hay que tomar en cuenta las particularidades, ¿ya? Entonces preguntas, a ver si es que hay alguna pregunta. Bien, entonces hoy día vamos a quedar acá. El día lunes vamos a ver un poquito ya de lo que es el IUE desde el punto de vista de estados financieros, entendiendo siempre aquello que es ahora la última o las últimas partes del curso, ¿no?, que es básicamente aquello que significa la elaboración de estados financieros. El día lunes entonces lo vamos a ver, esa parte de lo que es el registro del impuesto a las utilidades. Si alguien tiene alguna consulta. Listo, les agradezco entonces que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes en el mismo link. Va a estar grabado ya en un rato más y colgado también en la plataforma, tanto los archivos como el video propiamente dicho, ¿no? Listo, que tengan buena noche, gracias, hasta luego.